Control de un LED con un mismo pulsador. Hay oportunidades en las cuales nosotros requerimos con un mismo pulsador hacer que el LED se prenda o el LED se apague. En la mayoría de los casos siempre se tiene un pulsador para prender un LED y otro pulsador para apagar el LED. Pero ¿qué sucedería si los pines que tenemos en nuestro microcontrolador no son suficientes para dicha labor? En este ejemplo haremos lo siguiente. Con un mismo pulsador prenderemos un LED y con este mismo pulsador lo apagaremos. Con un pulso se prende, con el siguiente pulso se apaga. Para ello vamos a utilizar un microcontrolador 16F877A y como observamos en la gráfica, el pin de entrada será el RA0, el primer pin, y el pin de salida será el R0. Puedo utilizar cualquiera de los pines. Va a utilizar el puerto A porque es uno de los puertos más conflictivos de este PIC, ya sea del PIC 16F876 o del 877. Comenzamos con las instrucciones básicas que ya hemos mirado en otros tutoriales. Aquí está la configuración, la librería y la lista como tal. Vamos a utilizar una librería, que esa librería siempre debe estar en la misma carpeta donde estoy ejecutando mi programa o donde lo estoy guardando. Damos cvlook. Los microcontroladores 16F877 y 16F876, su memoria comienza a partir de la posición 20. Esta instrucción que está aquí nos permite llamar todos los registros que hemos definido en las librerías que vamos a utilizar. Vamos a redefinir unos pines. Entonces le damos numeral define. Le llamaré pulsador 1. Y como ya miramos en el ejemplo, el pulsador 1 se encuentra en el puerto A en la posición 0. Miremos la gráfica. Aquí está. Puerto A, el primer pin es el 0. Luego vamos a definir el LED. El LED se encuentra en el puerto C, posición 0. Comenzamos con nuestro programa. Arrancamos desde la posición 0 de la memoria. Entramos al primer banco, que es el banco 1, donde se hace la configuración de todos los registros que vamos a trabajar. Listo, aquí hemos ingresado al banco 1. ¿Para qué? Para hacer las configuraciones. Aquí vamos a definir quiénes son entradas y salidas. Habíamos dicho que todo lo que se haga internamente se configure como unos son entradas y los que se configure como ceros son salidas. En este caso el pulsador va a ser un dispositivo de entrada. Entonces va a ser como 1. BSF significa 1. ¿Quién va a ser entrada? El pulsador. ¿Quién va a ser salida? El LED. Luego ingresamos al otro banco con el RP0, el banco 0, donde vamos banco 0, donde vamos a realizar o ejecutar las acciones. Guardemos nuestro archivo, lo vamos a guardar como pulsador. Y se llamará pulsador. .asm. Como estamos utilizando el puerto A tiene una característica especial. Este puerto A, como nos podemos dar cuenta, es un puerto análogo digital. En cambio, los otros puertos ya sabemos que son digitales. Al decir que es análogo digital significa que tiene conversores. Por tanto, hay un registro especial que manipula configuración, ya sea digital o ya sea análoga. Dentro de él vamos a cargar un valor mov lw. Cargaremos la posición o el número 6 que pertenece al addon. Si usted no lo coloca, el dispositivo, el microcontrolador, no funciona. Esto solamente se hace para microcontrolador 16F877 usando el puerto A. De igual manera, hay que revisar otro tipo de microcontroladores, qué registro o qué posición es la que manipula la configuración digital y análogo.
Entonces aquí significa coloca en digital los pines. Si utilizo el puerto C o otro puerto, no es necesario colocar esta configuración. Ya hemos configurado quién es entrada y salida. Ahora yo necesito que apenas el circuito funcione, el LED esté en 0. Entonces ahí colocamos el LED en 0. Garantizamos que el pulsador siempre va a estar en 1 apenas inicie el circuito o el código en funcionamiento. Hay una instrucción que se llama BTFSC, que significa salte si es 0. Entonces voy a verificar si el pulsador que yo tengo en este momento está en 0. Aquí va a saltar. Entonces aquí le vamos a colocar una verifica. La primera instrucción significa pregunta, ¿pulsador está en 0? Si el pulsador se ha presionado, cuando él está sin presionar, el dato o el pulso llega directamente desde los 5 voltios. Significa que siempre está en 1, siempre está en 1. Cuando yo lo presiono, cae a tierra y eso indica que es un 0. Por tanto, supongamos que yo no he presionado el pulsador. Pregunta, ¿el pulsador 1 se encuentra en 0? No. Entonces salta aquí y salta a Goto verifica. Goto significa saltar y se lleva verificando. Y se lleva de forma cíclica. Entonces aquí salta si es 1. Ahora, yo presioné el pulsador. Como lo presioné el pulsador, entonces voy a hacer una acción con esa tecla pulsada. En este caso voy a generar un pequeño retardo de 10 milisegundos. Esos 10 milisegundos son suficientes y luego vuelvo a comprobar si la tecla realmente se presionó o no se presionó. Entonces, ahora vamos a colocar BTFSS del pulsador 1. Recopilemos. ¿Se ha presionado? Sí. Como es 0, salta aquí. Entonces aquí salta porque es 0. O sea, se presionó el pulsador. Y Goto verifica. Como usted no se va a quedar pegado con el pulsador, entonces usted lo tiene que soltar. Este tiempo que está aquí es suficiente para soltar el pulsador. Por tanto, en esos 10 milisegundos usted ha soltado el pulsador. Significa que él va a preguntar, ¿el pulsador se encuentra en 1 o está en 0? Si está en 1, él tiene que saltar. Si sigue en 0, él va a verificar nuevamente. ¿Por qué? Porque usted se quedó pegado con el pulsador. Hasta que usted no suelta el pulsador, él no va a realizar ninguna acción. Entonces, suelta el pulsador, vamos a aprovechar una propiedad digital. Vamos a aprovechar un código de una compuerta llamada XOR. La compuerta OR exclusiva o XOR es una compuerta que solamente detecta cuando la entrada A y B está en uno de ellos está en 1. La salida va a ser 1. Si las dos entradas son iguales, va a ser 0. En este caso 0 o 0, 0, 1 OR 1 o 1 OR exclusiva 1, la salida es 0. Recordemos, solamente cuando estén 1 y 0 cualquiera de los pines, la salida es 1. Basado en este principio, vamos a cargar un dato, mov LW, vamos a cargar en binario 8 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo dejamos entre comillas, una sola comilla. ¿Para qué se utiliza esto? Este primer dato que está aquí es porque yo estoy utilizando el primer pin. Voy a hacerle una OR al puerto C. Si yo coloco en 1 la primera OR, significa que cuando yo arranque mi código, el LED está en 0. Entonces 1 OR exclusiva con 0, el LED se va a prender. El pulsador lo solté. ¿En qué quedó? En 1. Ahora vuelvo a aplicar. Presiono el pulsador. Como la salida está en 1 y este dato lo estoy colocando en 1, 1 OR exclusiva con 1, según nuestra tabla, 1 OR 1, 0. Por tanto, la salida se convierte en 0. Entonces, cargue este dato.
cargamos aquí y ahora haremos la XOR. Hacemos XOR WF. ¿Y a qué puerto se lo voy a hacer? Ya lo comenté, al puerto C, y se cargará F sobre el mismo registro, o sea, se guarda sobre sí mismo. Estoy utilizando la librería de retardos, por tanto le colocamos include, abrimos símbolos de mayor menor y colocamos retardos .in, que es la librería que yo estoy utilizando, y por último fin. Entonces repasemos el código. Entré al banco, configuré el pulsador como entrada, el LED como salida, configuré las entradas digitales del puerto, cerré el banco, el LED empezó apagado, el pulsador lo configuró como entrada. Pregunta, ¿el pulsador es 0? Primer caso, el pulsador yo no lo he presionado, por tanto el pulsador está en 1 y se lleva goto verifica, saltando de forma cíclica hasta que se presione algo. Segundo caso, presiona el pulsador, significa que el pulsador está en 0. Lo presiono, él me da un tiempo suficiente, 10 milisegundos, para yo soltar la tecla. Suelto la tecla, pregunta nuevamente, ¿el pulsador está en 1? Obviamente, como ya solté la tecla, el pulsador está en 1. Entonces salta un espacio, carga este dato y le hace XOR exclusiva o OR exclusiva al puerto C. El primer 1 indica al pin que le va a hacer la OR. Por tanto, el LED apenas inicia, la primera posición del LED está en 0. 0, OR 1, 1. F significa que se guarde sobre el puerto C, sobre sí mismo, que el LED va a quedar encendido. Por tanto, el LED está en 1. Siguiente pulso, cuando vuelva a presionar el pulsador, el dato viene en 1. 1, OR 1, OR exclusiva 1 significa 0, según la tabla que podemos observar aquí. Se carga sobre sí mismo, el LED ahora quedará apagado. Ahora compilemos. Verifiquemos la configuración, Select Device 16877, la configuración inicial dice que es de cristal y que vamos a utilizar en la parte de abajo un cristal de 4 MHz como lo podemos ver en la imagen. Compilamos al F10, verificamos qué errores tenemos. ORG 0. Uy, perdón, aquí dice ORGO, es ORG 0. Verificamos nuestro otro error. Status RP0. Aquí también está mal, es RP0. Y volvemos a compilar. Listo, nuestro código ha quedado bien. Vamos a Proteus, damos doble clic y cargamos pulsador. Ok. Acá en la parte de abajo nos hace falta que después de hacer esto, él vuelva otra vez al inicio. Me había olvidado de ese código. Goto verifica. Volvemos a compilar y revisamos nuevamente nuestro código. Listo. Allá podemos observar que se está efectuando la operación que nosotros deseamos. La posición está en 0, el LED está en 0. Lee el pulsador, está enclavado leyendo, luego presiono el pulsador, hasta que no suelte el pulsador, él no va a leer el dato. Suelto el pulsador, por eso está la segunda opción para verificar, para evitar errores o posibles fluctuaciones. Suelto el pulsador y el dato está en 1. Le está aplicando XOR completamente al puerto C. Si yo deseo aplicar o detener otros LED, entonces debemos colocar resistencias y LED a los demás pines y ir corriendo el 1. En ese caso ya no tendría que utilizar el 1 aquí, sino en la segunda posición de derecha a izquierda, asumiendo que el segundo pin es el que yo voy a utilizar. Para ese caso yo necesitaría copiar el mismo código, pero renombrar otro pulsador, por ejemplo pulsador 2, LED 2, y así puedo tener varios dispositivos para controlarlos mediante un solo pulsador. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo tutorial, espero que esto les haya gustado. Suscríbanse, comenten en mi canal y nos vemos hasta una próxima oportunidad.